Lección número 11. Hacer discípulos. En el concepto corriente, un discípulo es aquel que sigue la doctrina de un maestro, o la opinión de una escuela de pensamiento. Pero en el concepto bíblico, un discípulo, y específicamente un discípulo cristiano, es aquel que sigue a Jesucristo, el cual con una sola palabra, sígueme, resumía todas las demandas del discipulado. Por ejemplo, Mateo 8:22, Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay demandas que no todos entendieron en su oportunidad y que tuvo necesidad de aclarar. Porque nadie puede hacer discípulos sin antes ser un discípulo de Jesucristo. Ni tampoco puede dar lo que no tiene, ni exigir a otros lo que no hace. Condiciones que debe reunir el discípulo de Cristo. Jesucristo estableció 3 condiciones. Primero, tener una actitud decidida a todo. Lucas 14, el 25 al 26 dice, como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. En Mateo 10:37 podemos leer la explicación de lo que significa renunciar. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Jesucristo dijo esto porque conocía el poder que tiene la presión familiar sobre una persona, y tarde o temprano cada discípulo tendrá que optar por una decisión drástica, sus propios padres o Cristo, sus hijos o Cristo, sus hermanos o Cristo. Y el que no está dispuesto a perder lo más querido de su vida por seguir a Cristo, no es digno de ser llamado discípulo de Cristo. Segunda condición, tener una predisposición para sobrellevar dificultades. Lucas 14:27 dice, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Tomar la cruz no significa, como suponen algunos, tener una suegra difícil o un trabajo pesado o sobrellevar alguna larga enfermedad. Porque muchos ateos y paganos pasan por lo mismo y no por eso están llevando la cruz a la que se refiere Jesucristo. El llevar la cruz implica aceptar el camino del sufrimiento por amor a Jesucristo. Eludir esta responsabilidad es volverse en un enemigo de esa cruz, tal como lo expresa San Pablo escribiendo a los filipenses. En capítulo 3, versículos 18 al 19, dice, porque por ahí andaban muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal, su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza, y su fin será la perdición. Y el apóstol Pablo es aún más explícito al decir, porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Jesucristo sufrió por nosotros, con lo cual nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 21. Tercera condición, calcular el costo. Lucas 14, el 28 al 30 dice, porque ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos, se dé cuenta de que no puede terminarla y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él y digan, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. De entre los seguidores de Jesús había muchos entusiastas que estaban dispuestos a todo y con grandes proyectos en su mente, pero su obra no pasaría más allá de su aceptación de Cristo o del bautismo. Quedarían solamente los cimientos, nada más. Y esto se debió a un error de cálculo. No midieron el costo de lo que significa ser un discípulo de Cristo y ante las dificultades abandonaron todo y desaparecieron. Antes de iniciar el camino del discipulado debes preguntarte, ¿hasta dónde llegaría tu compromiso con el Señor? Y si no está la decisión de seguirle hasta las últimas consecuencias, es mejor que ni siquiera comiences a caminar. La misión del discípulo de Cristo. La tarea más importante de todo discípulo de Cristo es hacer discípulos. Jesucristo dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les mandé. Y he aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 19 al 20. Encontramos por lo menos 10 formas o caminos para ser discípulos y así cumplir con nuestra misión. 1. Invitar. Juan 1, del 45 al 46. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo a Felipe, ven a ver.
Mucha gente como Natanael tiene prejuicios acerca del Evangelio, prejuicios de los pastores y de la iglesia, simplemente porque nunca asistieron a una reunión y saben de qué se trata. El mejor argumento son los hechos, la evidencia, como la respuesta de Felipe: ven y ve. La invitación para que venga a una reunión y vea puede ser el comienzo de una nueva vida en Cristo y el primer paso en el discipulado. Segundo, traer. Juan 1 de 40 al 42. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, su hermano, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido significa el Cristo. Entonces lo llevó a Jesús. Algunos, como Pedro, necesitan ser traídos a una reunión para que tengan un encuentro con Jesús. Posiblemente, si solo se los invita, no vendrán, pero si alguien los busca en su casa y los trae, con gusto acceden. 3. Predicar. Marcos 16:15, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Hechos 5:42, y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. 4. Enseñar. Hechos 11:26. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. 5. Razonar. Hechos 17 del 2 al 3. Pablo fue entonces a la sinagoga, como era su costumbre, y durante 3 días de reposo debatió con ellos, con base en las Escrituras. Les aclaró y explicó que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Les decía: Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Muchas personas no aceptan el Evangelio si no se les presentan argumentos contundentes, pruebas y explicaciones para todos sus interrogantes. Aunque este es un desafío muy grande, cada discípulo de Jesucristo puede estar en condiciones, si se capacita y se deja gobernar por el Espíritu Santo, de convencer a cualquier persona de la verdad del Evangelio. 6. Testificar. Hechos 28:23. Pablo les señaló un día para reunirse, y muchos acudieron al lugar donde se hospedaba, y desde la mañana hasta la tarde les habló del reino de Dios, citando tanto la ley de Moisés como a los profetas, para convencerlos acerca de Jesús. 7. Exhortar. Hechos 2:40, y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía: pónganse a salvo de esta generación perversa. Exhortar significa inducir a uno con razones y ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa. 8. Corregir. 2 de Timoteo 2 del 24 al 26. Y el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. 9. Anunciar. Hechos 8:4. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. 10. Amonestar. Colosenses 1:28. Nosotros anunciamos a Cristo, y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a toda la humanidad. ¿Qué piensas? ¿Estás listo o lista para ser fiel seguidor o seguidora de Cristo? ¿Te gustaría seguir sus pasos y aprender de Él?